Saludamos ya a Ángel Pérez Ruzafa. Buenos días. Hola, muy buenos días, profesor. El estado de la laguna. Estamos a las puertas del verano, prácticamente queda un mes. Han comenzado a subir las temperaturas esta semana. ¿Cuál es el panorama del Mar Menor? Pues el panorama no es muy alentador, porque aunque el Mar Menor, como siempre, nos viene dando muestras de tener una capacidad de autorregulación impresionante y nos da muchos márgenes, pero claro, no estamos haciendo nada para resolver realmente el problema. Llevamos mucho tiempo diciendo que con un acuífero tan cargado, con un freático tan alto, pues las entradas de agua van a más y no hay manera de que deje de entrar agua con nutrientes. Claro, este año la situación que se ha producido es que ha entrado 3 veces, entre 3 y 4 veces más nutrientes, sobre todo nitratos, que los años anteriores. Y claro, 3 veces más productividad. Ahora cuando empieza a entrar el fósforo como consecuencia de la actividad urbana, que quieras que no, con un freático tan alto, también se lavan los pozos negros de que puedan estar en mitad del campo de Cartagena, que no estén conectados a la red, y las aguas urbanas y del acuífero se mezclan y terminan llegando al mar. Pues cuando entre el fósforo pues se empezará a activar. Pero fíjate que ya esta primavera hemos tenido mucha producción de biomasa de productores primarios, de algas y las brigadas de retirada, que es donde nos la estamos jugando, no han dado abasto. Y claro, la materia orgánica que se queda ahí, que se descompone, si no se ha conseguido retirar de forma exhaustiva e intensa, pues luego se terminará acumulando en las zonas profundas. Y lo que tú decías, ahora están empezando a subir las temperaturas y en verano se da una sinergia de factores que conducen a ese tipo de eventos de hipoxia y de posible mortandad de peces y demás, porque sube la temperatura. Al subir la temperatura baja la solubilidad del oxígeno, con lo cual hay menos oxígeno en el agua, pero también se acelera el metabolismo de los organismos consumiendo más oxígeno. Si a eso le sumas que ha estado entrando materia orgánica que no has conseguido retirar y se puede acumular y eso consume oxígeno en las capas profundas de la columna de agua, pues ya tienes ahí 3 factores de riesgo. A poco que se produzcan 3 o 4 días de calma que disminuya la solubilidad del oxígeno desde el aire, tengas salinidades muy bajas o se te produzca una estratificación porque hay una lluvia y te mete una capita de agua dulce en superficie que corta la difusión del oxígeno desde la superficie hacia el fondo, pues ya tienes la tormenta perfecta para que se te produzca un evento. Y este año hemos comprado más boletos de los que teníamos los años anteriores, con lo cual los riesgos son reales. La culpa está en parte también porque hemos tenido un buen año hidrológico, estamos teniendo un buen año hidrológico que a su vez es malo para el Mar Menor. Entonces, vamos a ver, las aportaciones de agua que ha habido. Sería neutro para el Mar Menor si tuviéramos control sobre el agua, pero por alguna extraña razón no se quiere tener control sobre el agua, no se permite bajar el nivel freático y sacar agua del acuífero. Y entonces llueve sobre mojado. ¿Pero por qué razón? No se sabe. Eso habría que preguntarle a los que se niegan a que se baje agua de la grif. Tú fíjate que la agricultura, que está en el origen del problema, sería la solución del problema, si se gestiona bien. Y esa es la inteligencia en la gestión. Jugar con las bazas que tienes para optimizar los recursos y optimizar y planificar bien las cosas y anticipar los problemas. No hay ninguna actividad humana que requiera tanta agua como la agricultura. Es la gran desecadora de acuíferos. Pero esas aguas se pueden utilizar, es decir, podemos sacar el agua podemos bajar el nivel freático sacando el agua, de acuerdo, pero ¿qué hacemos con ese agua? ¿Tal y como está la podemos dedicar a la agricultura? No, porque tiene una salinidad un poco alta, eso es un agua muy salobre y no sería bueno, pero la pueden desalobrar y lo vienen haciendo. Si antes el problema era el vertido directo de las salmueras. Ese era el problema que cargaba de nitratos el Mar Menor durante 30 años, desde los años 90. Pero había un salmueroducto y lo único que había que haber hecho es reconducirlo para que no llegara al mar. Y esas salmueras cargadas de nitratos, no verterlas. E incluso se pueden desnitrificar. Y además la desnitrificación parece ser que es barata, pues se hacen con restos vegetales, que también podrían venir de la propia actividad agrícola. Y es lo que se está implementando en muchas áreas en donde no se tiene control sobre la lluvia, porque llueve mucho, por ejemplo en Irlanda. Yo les preguntaba, bueno, ¿y no se puede regular
el riego, dice, pero si aquí no se riega, si aquí tenemos agua de sobra. Y entonces se estaban planteando zanjas paralelas a la costa rellenas de material vegetal para que hagan esa desnitrificación antes de que llegaran al mar. Es decir, soluciones técnicas hay, muchas de ellas ya están implementadas porque son las que usan los propios agricultores, y lo único que habría que hacer es gestionarlo, pero por alguna razón no se ha querido hacer en todo este tiempo. Y entonces se da el fenómeno de que una lluvia muy intensa mete una gran cantidad de agua con nutrientes, pero mucha menos o menos si hace 6, 7 meses que no ha llovido, pues mete la que corre por superficie, pero poco más, pero 3 o 4 lluvias 2 meses después de mucha menos intensidad meten tanta agua como la que metió la anterior, y encima con mayor retardo, porque claro, se ha cargado el acuífero, se va cargando cada vez más hacia las cabeceras, y eso es lo que va ejerciendo presión hacia el Mar Menor. Y entonces no es ya el agua que corre por superficie, que en condiciones normales duraría 3 días su efecto, es que ahora ya son 3 meses. El agua va descargando. Y tampoco se va llegando al Mar Menor. Esa es la situación. Otro de los elementos es el bombeo desde la Rambla del Albujón. También está ahí, que no se hace, no se efectúa. Claro, el bombeo el mayor colector de toda la cuenca vertiente, la Rambla del Albujón, ya en tiempos, ya decíamos, hace pues casi ya 10 años, decíamos que era el 80%, entre el 80 y el 90% del problema del Mar Menor, estaba en la Rambla del Albujón, pero entonces iba conducido porque era el salmueroducto el que vertía. Ahora ya es difuso, porque ahora ya es el acuífero principalmente. Entonces sigue siendo el mayor colector de ese acuífero, la Rambla del Albujón, pero ya ahora también todas las demás ramblas e incluso zonas de playa donde el agua borbotea. Y entonces eso ya es más difícil de controlar. Eso se ve, por ejemplo, se veía, hace tiempo que no paso, pero en la zona de los Narejos en algún punto se veía como el agua sale de la arena. Exactamente. Por botones. Eso es un agua de dónde viene, ¿no? Pues esa situación es la que se está dando. La mancha blanca ha desaparecido, se ha hecho más grande, se ha desplazado. Mira, la mancha blanca es relativamente anecdótico dentro de los problemas que tiene el Mar Menor. El Mar Menor tiene muchos problemas, y estábamos comentando hace un momento que son muchos pláticos que hay que mover y coordinar, muchas cosas que hay que tener controladas, la retirada de biomasa, el actuar sobre el freático y las entradas directas, la red de saneamiento, todo tiene que estar muy bien encajado y el engranaje perfecto. Si se tiene que hacer mantenimiento en las encañizadas del norte, pues tener muy claro que mejor en invierno que en primavera, en verano, con corrientes de salida para que los materiales que se resuspendan no metan materia orgánica al Mar Menor. Son muchas cositas. La mancha blanca es una circunstancia también relacionada con la subida del nivel freático. El origen, pues bueno, hay institutos de investigación que han estado investigando la mancha blanca a ver cuál es el origen y demás. Yo creo que queda mucho por saber de qué es lo que se está produciendo ahí, de precipitaciones o de lavada de yesos. Hay una capa de yesos, de cristal de yeso en el campo de Cartagena y en el fondo del Mar Menor. Si el freático alto lo está lavando y eso lo está introduciendo, pues está entrando. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, hay tantas cosas que resolver antes que no es donde yo pondría el foco. En esa mancha blanca. La evolución del Mar Menor muy preocupante, como dice Ángel Pérez en Ruzafa. Y estamos hablando de toda una serie de actuaciones también. Ayer repasaba esas actuaciones que están realizando la Administración Central en diferentes puntos del origen de esa contaminación del Mar Menor. Es el encauzamiento de determinadas ramblas y su laminación. Se está trabajando también en los filtros verdes, pero no terminan de llegar. En estas zonas de embalsamiento también de agua, un embalsamiento natural antes de que esas aguas lleguen al Mar Menor. Se hablaba también de las ayudas que se han venido efectuando en la modernización de todas las redes de saneamiento de la mayoría de los municipios en torno al Mar Menor. Todas las obras de regeneración de la sierra minera, todas las actuaciones que se están haciendo, todo eso se debería estar notando ya. Algunas obras están en ejecución, es verdad, otras están en proyecto, todas esas están incluso terminadas. Todas esas actuaciones son buenas.
Y yo recuerdo pues, cuando vino la ministra Rivera a presentar su paquete de medidas allí en San Pedro del Pinatar, y yo le dije, mire, todas esas medidas que está ofreciendo y proponiendo, las firmo todas. Todas son buenas, pero todas juntas no son suficientes. Son necesarias, pero no suficientes. Si no se tiene control sobre el nivel freático, no se ha resuelto nada del problema. Ella me contestó, no se preocupe, señor Ruzafa, me da la impresión de que la única que no está preocupada ya es ella. Pero ahí está, y a los hechos se remite uno. Al final, pues el tiempo te pone las cosas en su sitio. Todas esas se están haciendo, no sé con qué nivel de eficacia y con qué nivel de medidas, y se están controlando la eficiencia que tiene cada una de ellas, pero es evidente que no eran suficientes. No tenemos control sobre el freático y podemos perder en cualquier momento la capacidad de tenerlo controlado. Si tuviéramos que hacer los pozos que ya existen para poder extraer agua de nuevo, pues evidentemente la nueva línea de ferrocarril que quiere Cataluña tendría que dedicarse a eso. Se están dejando de montarse las infraestructuras porque se necesita el dinero para otras cosas, no vamos a entrar en ese debate. Pero aquí ya estaban, lo que hay que hacer es gestionarlas bien. Y habría que recuperar el salmoreducto que nunca debió desmontarse, que se pueda utilizar para reconducir el agua que no llegue al Mar Menor y poder desnitrificarla para poder hacer con las salmueras lo que fuera, y el agua poder volver a utilizar, y mantendríamos una actividad, un sector primario del que no querríamos depender del exterior, salvo que alguien tenga otras políticas y pretenda que sí, que dependamos como dependemos de la energía y otras muchas cosas. Entonces, es una cuestión de gestión. La política debería hacer gestión y no estar contra la gestión, que es la impresión que yo tengo. Hay algunos asuntos, además de pues quería hablar también sobre el estado de la flora y de la fauna, ¿no? del Mar Menor. No sé en qué niveles nos estamos moviendo con las nacras, con la pradera de Posidonia, los caballitos de mar. ¿Qué fue de los caballitos de mar? Aparte de estar aquí en el acuario de la Universidad de Murcia, si están o no están en el Mar Menor. Bueno, eso es también complicado porque, Posidonia no hay en el Mar Menor, aunque sí que vimos, yo cuando hacía la tesis vi algunas matas de Posidonia y hay referencias a que a lo mejor la hubo en el pasado, pero ya desapareció aquello. No, pero nunca la ha habido de forma... En el Mar Menor que yo he conocido, Posidonia no estaba dentro, excepto, ya digo, matas sueltas. Pero sí las praderas de cimodocea, que fueron invasoras en el Mar Menor a principios del siglo XX. Eso llama la atención, una pradera emblemática del Mar Menor. En su día fue invasora, fue una especie invasora, y se le echó la culpa de la disminución de la pesca al hecho de que había entrado la cimodocea al Mar Menor. Pero luego vino Caulerpa, que es así, que es muy nefasta, porque, vamos a ver, todos somos hijos de Dios y no voy a ser yo, y ahora que el Mar Menor tiene personalidad jurídica, ¿por qué va a ser más importante una bacteria que un alga o un mújol que una Caulerpa? Pero sí que tiene consecuencias negativas porque produce mucha materia orgánica, y si el 80% de los fondos del Mar Menor eran fangosos, todas las lagunas costeras acumulan ahí materiales finos, pero anóxicos y con desprendimiento sulfídrico y demás, era por Caulerpa, no fue la sopa verde la que provocó eso. La sopa verde lo que provocó es que se diera, porque la pradera de Caulerpa desapareció y de repente quedó en evidencia. Pero a los pocos meses se estaban reoxigenando y refaunándose. Y la pesca se vio beneficiada porque el mújol pudo volver a comer en esa zona. Ahora ya vuelve a estar extendida. Esos cambios, y ya veis que hasta las especies emblemáticas en un momento determinado invadieron, son típicos de las lagunas costeras. De hecho, nuestra experiencia, no solo con el Mar Menor, sino con otras lagunas, es que hasta el 50% de las especies que hay un año no van a estar al año siguiente. Y volverán a estar a lo mejor dentro de 4 o 5 años. Hay un núcleo que es común a todas las lagunas y que suele ser persistente en una laguna, pero suelen ser especies migradoras. Son precisamente las que entran como juveniles, como los mújoles, las doradas, y salen fuera, y como colonizan intencionadamente, son persistentes. Luego ya hay una fauna, ya que sí se ha asentado en cada laguna,
pero es distinta en cada laguna costera, porque como colonizan al azar por las restricciones que imponen los canales de comunicación, pues en unas han colonizado unas y en otras han colonizado otras, y hacen el mismo papel, pero en cada una distinta. Y luego hay un 40% que cambia cada año, que colonizan un año porque la larva pasa justo en el momento en que la corriente entra, y al año siguiente no ocurre eso y ya no está. Es el caso de las medusas, entonces, por ejemplo. No, las medusas llegaron y se quedaron. Se quedaron, ¿no? Por lo menos 2 de las especies que fueron invasoras cuando entró cuando se dragó el Estacio. Pero esa dinámica hay que comprenderla. Entonces, claro, hay especies emblemáticas como el caballito de mar, que ha tenido fluctuaciones, ahora estaba empezando a recuperarse, pero claro, con la entrada masiva de agua que estamos teniendo este año, la salinidad que estaba empezando a recuperarse ha caído de forma drástica y volveremos a tardar mucho en recuperarlo. Es otra consecuencia muy negativa de que el freático esté tan alto. Entonces, eso también añade leña al fuego y hace que muchas especies menos se encuentren salinidad, con problemas. Determinadas especies están más incómodas, por decirlo así, ¿no? En el Mar Menor. No, porque uno se tiene que regular a la situación climática y ambiental, y la regulación osmótica es muy importante. La mayor parte de las especies lagunares tienen una gran capacidad de adaptarse a los cambios de salinidad. Pero claro, si baja muchísimo, su sistema inmunológico se resiente, tienen que dedicar energía a combatir esa oscilación salina y entonces no la pueden dedicar a combatir microbios o enfermedades. La nácara tiene el problema de que es una especie que colonizó la laguna, que encontró ahí un refugio perfecto porque la alta salinidad la protegía de la enfermedad que estaba extendiéndose en el Mediterráneo y afectando a la mayor parte de las poblaciones. Si baja la salinidad y entra el origen de esa enfermedad, pues la nácara caerá enferma y sus poblaciones estarán en riesgo. Los intentos de modificar, que está todavía en la Asamblea Regional, la Ley de Protección del Mar Menor, ¿puede ser una amenaza? Depende de cómo se haga. Vamos a ver, el inmovilismo nunca será recomendable. Uno tiene que tener capacidad de adaptarse y la capacidad de flexibilizar o endurecer las medidas en función de los resultados de las medidas de gestión que se implementan es necesario. Sería absurdo mantenerse en una cosa inmóvil sabiendo que está funcionando mal o viendo que ya no es necesaria. Es decir, no puedes estar medicándote porque te lo mandó un médico ya toda la vida. Si ya no tienes la enfermedad, deberías dejar de tomar la dosis o incluso dejar de tomarlo del todo, porque si no podría ser incluso negativo. Entonces, el hecho en sí de modificar una ley y adaptarla no tiene por qué ser malo. La cuestión es con qué intención y qué cosas se están modificando. Las organizaciones agrarias las teníamos aquí el otro día, profesor, decían, bueno, hay determinadas cuestiones que se nos prohíben en la actividad agrícola que luego se han venido a demostrar que son inocuas para lo que es una posible agresión ambiental al Mar Menor. ¿Y por qué no se cambian, no? Por ejemplo, o sea, esa capacidad de adaptar las normativas a las necesidades reales, a los riesgos reales, endurecer unas, flexibilizar otras, cuantificar y acotar otras, que encima en las leyes originales no están cuantificadas, es decir, de qué tamaño tiene que ser un seto para que sea su máxima eficacia. Perder un 1% de eficacia de la retención de nutrientes si es correntía justifica perder un 40% de producción, pues a lo mejor no. Ahí es donde hay que jugar. Hay otra medida que yo pueda complementar para poder optimizar la producción y al mismo tiempo que no esa pérdida de retención de materiales, pues ese es el juego, eso debería ser la gestión, basado en datos, basado en el conocimiento y toma de decisiones, ajustando cada vez la dosis o el tratamiento que tienes que tomar para resolver los problemas y sobre todo anticiparlos para no llegar a tenerlos. Lo ha citado de pasada, ¿la personalidad jurídica del Mar Menor le va a garantizar una mayor protección desde el punto de vista ambiental? Bueno, estoy casi convencido de que no, o va a ser muy difícil. Los jueces tienen ahí un problema que tendrán que dilucidar ellos, porque
desde el punto de vista, yo apoyé y me resultaba simpática, por así decirlo, la iniciativa cuando se tomó, e incluso se hizo una firma para el Mar Menor que se hizo con nuestro modelo de corriente, porque se embarcó el grafólogo que la diseñó, se embarcó con nosotros en nuestro barco con las campañas y vio aquello y dice, pues esto podría ser perfectamente la firma del Mar Menor. O sea, pero todo eso está muy bien. Pero ahora, ¿cómo lo implementas? ¿Quién decide lo que es bueno o malo para el Mar Menor? ¿Es buena Caulerpa o son mejores los Mujoles? ¿De qué edad queremos el Mar Menor? Porque los sistemas nacen, crecen, maduran, se desarrollan y al final mueren. ¿En qué estado queremos el Mar Menor? ¿Lo queremos mantener siempre joven o lo dejamos envejecer? Pero voy a ir más lejos. ¿Podemos interrumpir el desarrollo de un individuo, de una persona, si no han pasado 3 meses desde que se produjo la fecundación y lo interrumpimos a mitad de desarrollo? ¿Cuánto vive una laguna costera? ¿10.000 años? ¿Cuánto lleva el Mar Menor? ¿3.000? A lo mejor lo podríamos abortar. ¿O pensamos que sufre y pedimos para él la eutanasia? ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Con qué criterio? Tiene personalidad jurídica, son los mismos problemas que tenemos las personas. Entonces lo veo complicado. O sea, una cosa es la filosofía, que un ecosistema complejo, vivo, dinámico, tenga una consideración especial y lo veamos con esa sensibilidad. Y otra cosa es llevarlo a la práctica y tomar decisiones. Ángel Pérez Ruzafa, presidente del Comité Científico del Mar Menor. Gracias por compartir minutos. A vosotros.